esta mañana de hoy que teníamos la posibilidad de estar trabajando con la actividad práctica que les había subido, y veo que no somos tantos, quiero que nos vayamos presentando uno por uno, así yo voy tomando lista, sobre todo para un registro mío de quiénes somos los que estamos asistiendo a la clase y estamos trabajando, y después poder ver la actividad en particular que cada uno pudo desarrollar, no para ponerles notas, sino para hacerme una idea de cada uno, el esfuerzo que está haciendo. Así que si les parece, de a uno, por favor, váyase presentando, y yo voy tomando notas de sus nombres a medida que ustedes se van presentando, ¿sí? Pueden habilitar los micrófonos y empiezan de a uno, por donde quieran. Hola, buen día, soy Villafañe Nancy. Hola, buenos días. ¿Cómo estás con el tema del campus? Vos estabas complicada con eso, ¿no es cierto? Sí, hace un rato recibí un mail y me lo resolvieron, la verdad. Hicieron lo Bien, posible porque que estuviera, o sea, que bien, pueda entrar a los contenidos. bien, Así que, perfecto. Bien, 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 sí, podés sí, entrar al campus, podés ya trabajar con el campus entonces. sí, ahora lo tengo que conocer porque no es. Está bien, está bien, está bien. Bueno, me Pero sí, alegro. ya vi. Muchas Bien, gracias, perfecto. doctora. ¿Quién más? ¿Quién más se presenta? Roxana, ¿puede ser que estés en silencio? No, Ahí creo que está, no. ahora sí. Ahora sí, bueno. Roxana Rizzo, yo pude entrar en el campus, es la primera vez que curso esta materia. Bueno, empecé a estudiar porque me gusta estudiar y quiero aprender un poco más. Me gusta, y aparte que necesito ocupar la mente en algo. Bien, épocas difíciles y todos buscamos, ¿no? Este tipo de actividades que nos mantenga conectados con algo. Bien, sigamos, por favor. ¿Quién sigue? Buen día, ¿puedo? Sí, adelante. Lombardini María del Carmen es mi nombre. Bueno, la primera vez que me puedo conectar a clase, porque la verdad que esto de la tecnología, con mis 52 años no entiendo mucho, así que con ayuda recién ahora pude. Vengo, bueno, leyendo todo lo que es la biografía, lo que hay que leer, pero bueno, también conociendo el sistema. Me cuesta bastante El cuatrimestre relacionarme con pasado, eso. Yo me ¿pudiste anoté, cursar? no, yo me anoté el cuatrimestre pasado, pero no lo pude hacer porque yo había viajado a Brasil, quedé varada allá. Después cuando vine ya arranqué tarde y bueno, se me hizo. Por eso ya leí algo, porque leí el cuatrimestre pasado, pero bueno, me volví a anotar porque ahora quiero ver si ya lo puedo Para tu hacer. tranquilidad, este ha sido un año complicado para ustedes, tanto para los alumnos como para los docentes. La diferencia es que te sacamos un cuatrimestre, entonces lo que estuvimos de alguna manera conectados de esta manera el cuatrimestre pasado, por ahí hemos rescatado algunas experiencias que ahora estamos tratando de mejorar, pero bueno, es complicado y es difícil para todos, pero con esfuerzo lo vamos logrando, y tratamos de que se parezca lo más parecido a lo que llamábamos normalidad, ¿no? Así que todo se puede, se logra, y bueno, la idea del campus y que trabajemos con el campus es precisamente porque es un medio inmediato que tenemos para comunicarnos todo el tiempo, además de las clases estas sincrónicas, entonces por ahí es un medio de comunicación. Bueno, ¿quién más se presenta? Buen día, paso a Adelante. presentarme. ¿Qué tal, doctora? Buen día, compañeros. Mi nombre es Pablo Ismael Cardoso. Es la primera vez Pablo, que curso perdón. la materia. Pablo Ismael Cardoso, con S. Bien. La primera vez que curso la materia. Empecé este año a cursar, así que contento. Bien, ¿el cuatrimestre pasado ninguna materia o sí tenés alguna experiencia Sí, virtual? hice nociones de economía y metodología en la investigación. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto, Pablo, un gusto. ¿Quién más? Gracias. Bueno, mi nombre es Walter Frigeiro, es la primera vez que curso esta materia y la primera clase también. El cuatrimestre anterior tampoco pude cursar porque también como la compañera viene de afuera justo en marzo, me agarró la cuarentena y demás,
y arrancando, estoy cursando esta materia y teoría general del derecho. Bien, esta que es teoría general del derecho Exacto, y derecho político, perdón. y derecho político. Bien, Las dos que bien, estoy haciendo. perfecto. Un gusto, Walter. Bien, Igualmente. ¿quién sigue? Ustedes, no, una. Sí, adelante. Yo Mercedes Gauna me llamo, yo estoy recursando la materia. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mercedes Gauna, Mercedes Gauna. sí, Bien, un gusto, Mercedes. Estás gracias recursando, igualmente. entiendo. Estoy recursando, sí. Bien, entonces alguna idea de la materia, de algunos temas ya tenés. Sí. Bien, ¿quién más? Yo, mi nombre es Manuel Fernández. Perdón, ¿Fernández? Bueno, Fernández. sí, Fernández Manuel. Sí, Manuel. Nada, el cuatrimestre pasado estuve anotado en teoría, pero no la cursé. Cursé Derecho Político, nada más. Así que nada, este cuatrimestre vamos por más. Bien, bien, bien. Adelante, ¿quién más? Mi nombre es Luis Argumedo y es la segunda vez que curso Teoría General de Derecho. ¿Se me escucha ahí? ¿Llegaste a rendir el cuatrimestre pasado? No, quedé en el recuperatorio de los trabajos prácticos. Ah, bien. Bueno, alguna experiencia ya tenés en relación a estos temas, entonces. Sí, algo quedó. Bien, bien, bien. Adelante, ¿quién más? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, sí, Ah, te bueno. escucho. ¿Estefanía? No, Valentina Bien. Panelo. ¿Qué apellido, perdón? ¿Qué? ¿Qué apellido? Panelo, con P. Bien. Bien. Sí, Valentina, ¿tu primera experiencia o ya tuviste alguna el cuatrimestre No, pasado? el cuatrimestre pasado me anoté, la cursé, pero la verdad es que me asusté porque nunca había rendido un coloquio, me asusté y decidí dejarla, porque estaba estudiando también las otras, me había anotado, entonces decidí dejarla y bueno, me anoté. Está bien. Bueno, bien entonces, bien. ¿Quién más falta? ¿Yo? Adelante. Yo. Bueno, ¿tu nombre? Estefanía Teliechea. Sí, Estefanía, ¿también primera experiencia o ya cursaste? Cursé el cuatrimestre pasado, o sea, soy ingresante y me anoté en 3 materias y después con la virtualidad y todo me asusté bastante y terminé haciendo una sola que fue Nociones de Economía. Bueno, y ahora arrancando de nuevo, empecé con teoría y con derecho político. Tuve algunos problemas de conectividad, me quedé sin internet, así que estoy como arrancando. La clase de Zoom pasada no pude estar, así que estoy un poco perdida, tomé notas y me imprimí la bibliografía, pero bueno, todavía estoy en cero, o sea, no, como que no, o sea, empecé a hojear, pero no hice el trabajo. Solamente leí, no sé si había algunas unidades puntuales para hacer el trabajo, estoy arrancando, bastante perdida. Bueno, bien, no hay problema. El tema es que ya hoy a la tarde van a tener ustedes subida la primera actividad evaluativa de esta unidad. La unidad se terminó de desarrollar y se termina de desarrollar con esta clase práctica, entonces igual tenés todo el fin de semana y van a tener hasta el lunes a las 20 horas para presentarlo al trabajo evaluativo. La idea de la clase sincrónica, digamos, las clases por Zoom, es para desarrollar algunos temas más importantes y por ahí también resaltar el intercambio que podemos hacer y que ustedes puedan venir con el material leído, rescatar las dudas y todas estas cuestiones. Por supuesto que necesitan de una tarea muy profunda, que es la lectura que tienen que hacer en casa, y lo que está subido al campus es una guía de lectura donde fundamentalmente hacemos hincapié en temas más relevantes en el desarrollo de esta unidad, que luego van a ser retomados en el resto de las unidades. Y a partir de ahí fue la clase de Zoom que se dio el martes de esta semana, ¿sí? Y un poquito la semana pasada cuando hicimos la clase de presentación. Con esto les quiero decir, las clases de Zoom son importantes
no tanto por el video grabado, que después supongo que los chicos del centro se los hacen llegar y se los hacen circular, sino precisamente para que aprovechemos todo este intercambio, para que ustedes se puedan llevar en forma directa esto de poder preguntar, evaluar, sacar dudas, todas estas cuestiones que antes hacíamos en las clases presenciales y que ahora las estamos reemplazando por este medio. Así que bueno, por eso era la idea que ustedes vinieran hoy con el trabajo hecho, o por lo menos no que lo tengan que hacer y para entregarlo, pero sí reflexionando acerca de eso, porque es como si fuera un repaso y un modo de reafirmar todas estas dudas que van surgiendo cuando ustedes van en la lectura en solitario, digamos, en sus domicilios. Bien, ¿quién más falta presentarse? Yo, profe. Decime, ¿cómo estás? Buen día, mi nombre es Tamara Taborda y ya recursé la materia. ¿Llegaste al coloquio? Sí, me presenté en el coloquio y de repente como que me olvidé todo y no di nada. Bien, claro, Y ahí quedé. Suele pasar, y además el tema de la computadora, del aparato electrónico, de la tablet o del teléfono en el medio, es también una barrera. Pero bueno, Sí. es lo que estamos tratando de hacer, tratando de quebrar estas barreras y poder tener esta inmediatez. Bien, ¿quién más? ¿Quién falta? Profe, ¿le puedo decir algo? Sí. Es la primera vez también yo que me anoto en materias, o sea, que hago esta carrera. Bueno, nada, quería decirle eso porque pensé que no lo tenía que decir y bueno, nada, como vi que mis compañeros lo dijeron también, o sea, me No, anoté en está este bien, cuatrimestre. es sobre todo para esto, para tener esta inmediatez, para saber también, esto a mí me da la pauta de cuánta gente hay arrancando de cero con la lectura y cuánta gente por ahí tiene un poquito de idea, y veo que hay mucha gente nueva, o sea que no son todos recursantes. Hay mucha gente nueva que por X circunstancias no pudo estar el cuatrimestre pasado, dejó, no se presentó, y bueno, decidió retomar. Sí, Bien, me ¿quién más pasó. falta? ¿Alguien más que Hola, falta presentarse? yo. Sí, decime. Me llamo Morena Heredia. Sí, Morena. Sí, y empecé el cuatrimestre pasado, pero la dejé cuando empezó todo esto de la virtualidad, la dejé. Así que no llegué a ver casi nada. Bien, bueno, arrancando de cero entonces. Sí, prácticamente sí. Arrancando de cero. Bien, perfecto. Estuvimos intercambiándonos unos mensajes. Sí, porque Ahí. no pude ir a otras clases y pensé que me había perdido muchas cosas y quería Está verlas, bien. pero no pude, no las pude encontrar. Bien, bien. Bueno, ¿alguien más queda? Yo. Sí, decime. Hola, mi nombre es Axel Belmonte, soy recursante, cursé Derecho Político, Nociones y Teoría, y bueno, era muy larga teoría y no llegué a estudiar todo. Así que Bien. desaprobé el parcial, el coloquio. Llegaste al coloquio entonces. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ya tenés una idea de esta unidad y de la manera en cómo la desarrollamos. Cruzaste en alguna de las comisiones mías, me parece, ¿no? Sí. Tu apellido me suena, por eso. Bueno, entonces un poquito la modalidad y demás, no sé, ¿en esta misma comisión o en la 4? No, en esta. En esta misma. Bueno, la modalidad es similar de todas maneras, así que la idea es que reforcemos todo eso que preguntamos y todo eso que desarrollamos en el primer cuatrimestre, es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este segundo cuatrimestre. Así que ponete las pilas y adelante. Le hago una Bueno, ¿quién más? consulta. Sí, adelante. ¿Son los mismos libros que el cuatrimestre pasado? Sí, la bibliografía es la misma, sí. Excepto que por ahí veamos que alguna bibliografía puede modificarse o cambiarse para, digamos, no, perdón, la bibliografía obligatoria es la misma. Por ahí en alguna unidad puntualmente se puede agregar alguna bibliografía más que les resulte de mayor utilidad, pero es medio difícil que eso suceda porque no los vamos a recargar de bibliografía y vamos a estar utilizando lo mismo que, por lo menos las que yo desarrollo, las que utilizamos el cuatrimestre pasado. Son bibliografía que ya se viene utilizando desde años anteriores, nada nuevo. Bien, ¿alguien más? ¿Falta alguien presentarse? ¿Estamos todos? Bueno,
Entonces, como les comentaba por ahí también en aclaración a alguna de estos compañeros que han estado preguntándolo por el campus, y el tema de las clases estas por Zoom es para que tratemos de aprovecharlas lo más que podamos y lograr estos momentos de intercambio de dudas, preguntas, cuestionamientos que se hagan en la lectura cuando hagan en su domicilio y que puedan tener la posibilidad en este ámbito de poder aclararlas. Por eso es que no pasa nada si no tienen el video o si todavía no les ha llegado, porque entiendo que la clase pasada fue grabada y eso lo maneja la gente del centro de estudiantes. No sé, Rodrigo, si estás todavía presente y podés aclarar en función de ello, que son preguntas que por ahí he tenido. Bueno, si no, después eso lo vamos a aclarar. La clase pasada, si se grabó, si se les va a subir esto por algún medio o en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Igualmente, para la tranquilidad de todos, nada nuevo se dijo en la clase pasada, nada que no esté subido al campus en ese recorrido de lectura que les hice con la primera clase de presentación. Y la idea precisamente de esta actividad práctica que teníamos para hoy es reforzar esos contenidos teóricos a través de qué es lo que entendimos, de acuerdo a lo que leímos, a lo que escuchamos, qué es lo que entendimos. Y en función de ello era el desarrollo de estos temas, algunos de los temas más importantes. Y otra cuestión, hay una parte del programa que está en unidad de lenguaje que me preguntaron por privado, que no fue desarrollado, que es lo que hace pura y exclusivamente al ámbito de alguna clasificación de normas, porque ese tema que me toca también a mí, que es la unidad de normas, la vamos a retomar directamente en la unidad de normas, ¿sí? Entonces todo lo que habla acerca de la clasificación de prescripciones, de reglas principales, reglas secundarias y demás, yo se los dejé a propósito porque estas 2 semanas eran muy cortitas, prefiero que hagamos hincapié en todas estas cuestiones conceptuales generales y lo que atañe a la clasificación de norma y a las prescripciones, al elemento de las prescripciones y demás, lo vamos a tomar con la unidad de norma que viene después de la de concepto del derecho y que también la van a tener conmigo. Entonces, nada va a quedar sin verse en cuanto a ese contenido y a ese desarrollo, pero me pareció que no era importante agregárselas o desarrollárselas ahora para no agregarle más, porque me parece que ya es suficiente con lo que tenemos para que ustedes precisen, ¿sí? Bien, yo tengo acá en la pantalla de la computadora, creo que ustedes lo deben tener, el tema de la actividad práctica, y me gustaría que alguno de ustedes se ofrezca a decirme qué pudo desarrollar en función a la actividad 1, que era la que establecía que tenían que realizar un cuadro en donde puedan poner o puedan ubicar las distintas clases del lenguaje, y luego en qué tipo de esas clases de lenguaje utilizaban al lenguaje del derecho. Así que yo prefiero que ustedes sean los que se ofrezcan, digamos, a esto, de acuerdo a lo que leyeron, a lo que desarrollaron y a lo que hicieron. ¿Quién arranca? Cualquiera. Bien, si quieren arranco yo para romper el hielo. Decime. Bueno, yo hice el cuadro, hice como un cuadro sinóptico, en realidad, a ver si se puede llegar a ver ahí en la pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. Muy bien. Puse como título clases de lenguaje, lo dividí en 2, y ahí dividí lenguajes naturales y lenguajes artificiales. Por definición de lenguajes naturales hice una definición corta que puse lo que habla la comunidad en su comunicación. Y después dividí por otro lado los lenguajes artificiales en un lenguaje técnico y en un lenguaje formal. Por el lenguaje técnico es donde hablamos del derecho, ¿sí? Y este lenguaje técnico son vocablos que tienen un significado restringido a través de una diferenciación precisa. Por un lenguaje artificial y formal son símbolos arbitrarios. Por ahí lo hice muy simple, separado, pero digamos. claro, Perdón. Exactamente. De artificiales sale técnico y formal. Y formal. ¿Y los formales cuáles serían entonces? Formal puse símbolos arbitrarios. Bien. Que a mí me relaciona con el tema de las letras, con lo que hablábamos de las ciencias formales que explicaba el otro día en la clase. Bien. Es ¿Y como dónde muy simple. ubicarías
En esa clase, bien. ¿Dónde ubicarías en esa clasificación al lenguaje del derecho? El lenguaje del derecho sería el lenguaje artificial técnico, que Bien. serían los vocablos que tienen un significado restringido a través de una definición precisa. Bien. Una corrección que Sí. por ahí a lo mejor no se entendió bien. Quiero que cuando hablamos de lenguaje técnico, no nos referimos pura y exclusivamente al lenguaje del derecho. Nos referimos a todo aquel conjunto de enunciados que tiene términos precisados, previamente definidos, ¿sí? Adaptados a la disciplina, al arte, al oficio o a la ciencia. ¿Sí? Bien. Digo porque por ahí cuando vos lo leíste, surgió esto de que era el lenguaje del derecho, que ya entiendo, contestaste la última parte de la pregunta, pero para que no nos quedemos con la idea de que el lenguaje técnico es únicamente el lenguaje del derecho, ¿sí? Claro, no, sí. Bien. Me expresé mal. No, está bien. Pero por eso vale la pena aclarar, porque si yo les pongo que ustedes den algún tipo de ejemplo de lenguaje técnico, quisiera que alguno de sus otros compañeros me pueda dar un ejemplo de lenguaje técnico. Yo puse médicos, abogados, etcétera, como ejemplo. ¿Quién habla, perdón? Tamara, ¿Quién habla? perdón. Tamara, que no te veo. Bien. No. A ver, cuando a ustedes se les pide cite ejemplos de lenguaje técnico, ustedes, espérenme una cosita, tienen que redactar un enunciado o una oración donde surja expresamente el lenguaje técnico. Sí, ¿quién quería? Podría ser un mecánico cuando le cambia el aceite a un auto que usa determinado aceite. Quiero la expresión. ¿Sí? Una consulta. Manuel, ¿cuál sería la expresión que reflejaría el lenguaje técnico? Este auto, por los caballos de fuerza que tiene el motor, utilizaría un aceite semisintético, por ejemplo. Correcto. ¿Se entiende? ¿Sí? Puede ser el ejemplo Sí, más simple cuando da la orden de cómo prender el televisor con el control remoto, que dice apretar el botón rojo del lado izquierdo, como que está... Sí. Cualquier ejemplo, sí, que haga referencia a determinados términos. No quiero que te confundas esto con las reglas técnicas o con las normas técnicas, es lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? Está bien de todas maneras siempre que usemos terminología específica, terminología, vocablos, palabras que son utilizadas. Por ejemplo, tu compañero, cuando citó recién el enunciado, habló de caballos de fuerza, por ejemplo, ¿sí? Y de una determinada marca o tipo de aceite. Entonces, la oración, el enunciado, está redactado de tal forma que surgen términos que son raros, que no son términos que utilizamos todos los días en la calle, son términos que se acomodaron para esa disciplina, para ese oficio, para esa ciencia, ¿sí? Entonces, si yo les pido a ustedes que me den ejemplos de lenguaje técnico, ustedes no me pueden responder es el que habla un abogado, el que habla un médico, porque no me están respondiendo lo que les estoy preguntando. ¿Se entiende esto? Sí. Esto significa que ustedes tienen que elaborar un enunciado o una oración que contenga lenguaje técnico. Bien, ¿qué otro ejemplo se les ocurre a alguno de sus otros compañeros? Hola. Para poder ilustrar esto, sí. El paciente requiere una apendicectomía, ¿podría ser de un ejemplo de un médico? Perfecto. ¿Quién está hablando? Axel. Bien. ¿Sabes qué pasa? Que estoy con un celular y no los puedo ver a todos juntos, por eso les quiero ir viendo para ir tomando. Exacto, eso es lenguaje técnico, ¿sí? Bien. Entonces, no tenemos duda que cuando hablamos del lenguaje del derecho, estamos hablando de qué tipo de lenguaje entonces, de qué clase de lenguaje. Tipo de lenguaje. Técnico.
Y dentro de los ¿dónde entra la clasificación de técnico? Artificiales. En artificial técnico, ¿sí? Sí. Bien. Para reforzar esto que estamos diciendo, se agrega la actividad 2, que dice, identifique en el siguiente párrafo distintos tipos de lenguaje. Bien. ¿Quién quiere responder y quién quiere seguir con esto? A ver, ¿dónde está? Yo solo, no sé si lo hice bien, pero me parece, yo solo identifiqué el lenguaje técnico. Decime, Morena, ¿sos Sí. Morena? Sí. Bien, decime, Morena. Que yo solo pude identificar el lenguaje técnico, porque usa una palabra, que ahora no me la acuerdo, ahí la busco, que yo la tuve que buscar para saber qué significaba. Decime dónde te parecería a vos, dentro de ese párrafo, que hay lenguaje técnico. Sí, ahí lo estoy buscando. No sé si saco esto, se sigue funcionando. ¿Era fortiori la palabra? Sí, esa palabra. Bueno. Ahí lo estoy buscando. ¿Quiere que le diga, profe? A ver si está... No, dejémosla a Morena que a ver si lo encuentra y después yo te doy participación. Bueno. Sí, o sea, Morena, decime. donde utiliza esa palabra, me pareció que era lenguaje técnico, pero no Bien. pude identificar otro tipo. Está bien, es correcto. No es solo la palabra, es todo el Claro. enunciado, es toda la oración, Claro. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar en el párrafo qué enunciado o qué oraciones. Sí, Pablo. Sí, perdón que le interrumpa. Yo recibí la información como que en realidad todo el enunciado era, o sea, todo el texto, el párrafo era técnico, solo que cuando hablaba de esquemas, esquema 4 y esquema 5, habla de un término técnico formal, porque lo hace de una manera más específica, con símbolos arbitrarios, que dan cuenta a palabras o a vocablos del derecho, ¿no? ¿Vos ¿O querés ahí estoy decir entonces? confundido? ¿Vos querés decir? Es todo técnico, solo que en la parte donde especifica el esquema 4 y el esquema 5 sería técnico formal propiamente del derecho, porque son vocablos arbitrarios, claro, técnico formal, pero propios del derecho, porque ahí ¿Existe? ponen... A ver. Artificial formal. No, era mi pregunta. Bien, a ver, no existe técnico formal, Bien. tipo clase de lenguaje. Tu cuadro no lo dice de esa forma en la pregunta 1, entonces no tendríamos por qué decir eso acá. Vale. ¿Sí? Otra cosa, vos decís, recibí información, ¿qué significa? ¿Que te lo enviaron como lo habían hecho o que vos lo analizaste y lo viste? No entiendo. Ah, no, está bien. Bueno, el tema es ¿dónde ubicamos el lenguaje técnico? Lo ubicamos en la primera parte del párrafo, ¿sí? ¿Cuándo? Es claro que no todo argumento a fortiori tiene por objeto justificar una norma permisiva. En muchos casos intentará justificar normas prohibitivas, en otras normas que establecen obligaciones, etc. Es así como es posible distinguir tantos argumentos a fortiori como modalidades normativas permitido, prohibido, obligatorio, facultativo. Los esquemas de argumentos jurídicos a fortiori prohibitivos son: ¿a ustedes les parece que esto es lenguaje natural? No, es lenguaje técnico. Exacto. Todo el párrafo es lenguaje técnico. Sí, ustedes pueden tranquilamente, si esto fuera una actividad evaluativa o una actividad, ustedes pueden decirme, yo esto lo desdoblé en 2 oraciones y extraje de aquí distintos enunciados con lenguaje técnico, o puedo poner todo el párrafo, o puedo identificarlo. Lo importante es que podamos advertir que en estos 3, 4 enunciados que tenemos en este párrafo, tenemos términos, tenemos palabras que son específicas, que no son las que hablamos todos los días en la calle para comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿sí? Hablamos, vos
Morena está bien, perfecto, porque dijiste esto de a fortiori, es nuevo, es raro, pero sin embargo, fíjense ustedes que estamos hablando de normas prohibitivas, estamos hablando de modalidades normativas, estamos hablando de permitido, prohibido, obligatorio, facultativo. Son términos, son palabras que están empleadas dentro del párrafo y que han sido precisadas, han sido acomodadas al discurso, al enunciado, para que lo podamos entender. ¿Sí? Sí, yo había puesto, no sé si está bien, profe, si puedo hablar. Sí, adelante. Ay, bueno, a ver, a fortiori, porque no me sale el apellido, 500 veces lo estudié. Dice ejemplo, es de las costumbres habla también, ¿no? O sea, de lo que uno, de lo prohibitivo y lo que se puede y lo que no se puede, ¿o no? ¿O lo entendí para otro lado? No, es correcto, es correcto. Es correcto. Lo que yo quiero que ustedes adviertan que el párrafo está poblado de términos específicos, que es lo que hace y da la característica al tipo de lenguaje técnico, que es uno de los tipos del lenguaje artificial. ¿Sí? Claro. Por eso mi error que le comentaba. Sí. El realismo, decís vos. No nos vayamos del tema. Ah, no, porque acá anoté todo. Sí, bueno, no sé si está bien o está mal, o sea, de lo más, menos, como decía recién vos, nada más que yo lo simplifiqué también así, y leo, ejemplo, si hay algo que tenés que hacer o no, sobre las costumbres, y bueno, lo prohibitivo que te decía, lo sí, prohibido. Nancy, Sí. nos olvidamos de las cuestiones semánticas por ahora, no importa, ¿sí?, lo que en el plano semántico esto nos quiera decir o nos quiera transmitir. Si nosotros en esta actividad lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de lenguaje está utilizado en las oraciones o en el párrafo, y para eso tenemos, y vemos y advertimos que hay palabras que son específicas para este área, y eso nos está dando entonces la característica de que estamos en presencia de un lenguaje técnico, ¿sí?, como uno de los tipos de lenguaje que identificamos en el párrafo. Muy bien, como lo dijo Pablo, tenemos también lenguaje formal en el párrafo. Sí. ¿Cuál es el lenguaje formal que tenemos en el párrafo? Cualquiera, ¿quién quiere seguir? Los símbolos. Exacto. A ver, no sé quién está hablando. Yo, Luis Romero. Bueno, Luis, ahí. Decime, ¿dónde encontrás, léelo por favor, al lenguaje formal? Ahí cuando empieza con los esquemas de argumentos jurídicos a fortiori y prohibitivos son, y demuestra dos tipos de esquemas, el 4 y el 5, que Bien. muestra B menos Y, Decime, X menos R. Exacto, eso. Decime exactamente cuál es el lenguaje formal. Los propios símbolos que tienen significado. Bueno, léelos por favor. Leo la parte de abajo del esquema y después Los símbolos, los símbolos. Ah, B menos Y, después abajo X menos R mayúscula menos Y. Bien. Dice GER, entre paréntesis B, coma, com bien. R. Bien, bien. A ver, parece medio tonto esto que estamos haciendo, pero esto es para que ustedes adviertan que esto es pura y exclusivamente lenguaje formal. Claro. ¿Sí? En un contexto donde yo estoy enseñando lógica, yo puedo utilizar este tipo de lenguaje para transmitir conocimiento. Claro. ¿Sí? También recuerdo que dio el ejemplo con química. Exacto. Con matemáticas. ¿Sí? También. Entonces, la idea de esta actividad es que ustedes puedan advertir cómo se presenta el lenguaje técnico, cómo se presenta el lenguaje formal. El lenguaje técnico, como lo vimos en la redacción, que tiene vocablos específicos, y el lenguaje formal siempre se va a presentar de esta forma, ¿sí? Porque el lenguaje formal tiene la característica que son símbolos carentes de significado. Esto lo dijimos desde la teoría
Ahora cuesta encontrarlo en la práctica. Pablo, cuando vos hablabas hoy y hablabas del lenguaje técnico formal, no está bien, porque el que es técnico y formal es parte del lenguaje artificial. ¿Sí? Cada vez como lo expresé, podría decirse que hay un enunciado que dice que el derecho no solo conlleva la clase del lenguaje artificial, sino que podemos encontrar en el párrafo enunciados de tipo formal. Sería. Exacto. Me Bien, interesa gracias. que quede claro la clasificación y que a ustedes, por sobre todo, le quede claro que cuando aparece esta simbología presentada de esta manera, no es ni más ni menos que el lenguaje formal. Claro. ¿Sí? Ustedes, trasladando lo que leyeron, trasladando lo que vimos en la clase pasada, cuando vieron esta actividad práctica, no tienen que tener dudas en ver que estamos en presencia de dos tipos de lenguajes distintos: el lenguaje técnico y el lenguaje formal. Todo lo que está redactado en forma semántica, en forma de oraciones, es lenguaje técnico. Tiene base de lenguaje natural, por supuesto, pero es lenguaje técnico porque ustedes mismos rescataron palabras que son específicas. Ahora, fíjense que dentro del mismo párrafo tenemos expresiones que no tienen que ver con enunciados de tipo semántico, sino que son símbolos. Eso no es ni más ni menos que la representación del lenguaje formal. ¿Sí? Súper. Bien. Bueno, ahora nos vamos a meter en una discusión filosófica y que, bueno, acá me gustaría que, más allá de que por ahí puede llevar a opiniones personales y demás, pero que ustedes puedan rescatar, sobre todo, las posturas filosóficas que hablan acerca del origen de las palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran? Bien, ¿quién quiere arrancar con esto de que la identidad sexual solo puede ser femenina o masculina y está determinada por las características biológicas constatadas al momento del nacimiento? Quien quiera adherir a una postura o quien que haya respondido esto adoptando una postura o la otra o las dos, quiero que inicie por donde guste. Yo escribí de las dos. ¿Hablo sobre las dos? Bueno, adelante. A ver, desde el esencialismo es corto y no sé si está bien, pero bueno. Esta oración estaría en lo correcto debido a que las palabras femenino y masculino apelan al estado natural e imperturbable del ser humano y su sexualidad. Bien, ¿y una postura nominalista o convencionalista? Sería, esta oración estaría en lo correcto en el sentido de que esta designación de masculino y femenino fue la acordada culturalmente con anterioridad y es susceptible a algún tipo de cambio léxico-semántico en el futuro, haciendo énfasis en entender que la definición de masculino y femenino es un fenómeno cultural. Bien. ¿Quién más quiere leer acerca de estas respuestas que pudieron y lo que pudieron colgar en esto? ¿Puedo yo? ¿Sí? Porque yo en la parte de convencionalismo puse otra cosa, que no sé si está bien. Bueno. Empiezo con el esencialismo. Donde vos gustes. Bueno, de acuerdo a los órganos sexuales con los que nacemos, uno puede ser hombre o mujer, dado que la naturaleza humana es así. No es posible ser mujer si se nace con órganos sexuales masculinos y tampoco es posible ser hombre si se nace con órganos sexuales femeninos. Eso desde el esencialismo. Del otro lado, del convencionalismo, puse la identidad sexual, así como la identidad social de una persona, no es algo con lo cual se nace, sino que es algo que se desarrolla con las experiencias de vida de una persona. Yo lo tomé como la palabra identidad, como no sé bien en qué sentido se refería, como palabra Si ustedes ambigua. tienen... Bien, está bien, se entiende que hay comprensión. Me gustaría que refuercen, si pueden, con qué aspectos teóricos pueden reforzar esto, de acuerdo a lo que ustedes leyeron de esencialismo y nominalismo, ¿sí? Buscando aspectos teóricos objetivos, ¿cómo pueden reforzar esto? Profe, ¿te Sí. digo lo que puse yo? Sí, adelante. Bueno, igual capaz que no se entiende mucho porque la estaba haciendo así. Bueno, yo te lo leo. Lo tengo en la compu. Si yo adhiriera al esencialismo, apoyaría este argumento, ya que la identidad sexual
posee dos variantes que son determinadas al momento del nacimiento, a través de su esencia, que se puede ver en este preciso momento. Y esto tiene que ver con algo mucho más profundo y una conexión entre el individuo, que puede ser masculino o femenino, de acuerdo a sus características biológicas. El humano tiene una esencia la cual se puede ver, bueno, o sea, seguí diciendo que se puede ver la esencia al momento en el que nace, y se encuentra en su biología, que determina su identidad sexual, dándole el nombre que recibe. Las características biológicas son la única y verdadera manera de determinar este tipo de identidad masculina o femenina. Bien, bien. Entonces, esto significa que para yo poder fundamentar un esquema del esencialismo, tengo que recurrir a poder explicar esta definición en función a estas características que fueron en su esencia. Eso es lo que estás poniendo, ¿no es cierto? Sí, o sea que, viste que cuando leí el texto, viste la bibliografía, decía que bueno, más de lo que vos habías explicado, que el esencialismo solamente tiene una sola verdad y única, y que las características o el porqué de las palabras se encuentran en una esencia que tiene cada una. O sea que el nombre que se le da al objeto se relaciona en sí con el objeto, con una esencia que tiene ese objeto, y por eso, no sé si se entiende. Sí, es eso, es correcto, es correcto. ¿Alguien más que quiera agregar algo a esta cuestión del esencialismo? Sobre todo para ver si les está quedando en claro qué queremos decir cuando hablamos. Sí, Pablo. Bien, sí, yo lo que hice por ahí, expliqué con un enunciado y puse en ambos, en el esencialismo o en el convencionalismo, puse identidad sexual, solo que diferencié por las mismas palabras que lo traía la teoría, en una la esencia y en otra la determinación. Les digo lo que puse. En la primera puse, la identidad sexual se vincula con las características del recién nacido y dan lugar a la esencia de cada individuo. Por segundo lado puse, la identidad sexual no determina las características biológicas, conlleva más determinaciones para definir un término femenino o masculino. O sea, utilicé las palabras de las mismas teorías para poder justificar esta palabra que era identidad sexual, pero lo pensé por ahí, por ese lado, para poder explicarla desde las teorías, ¿no? Bien, bien. A ver, me gusta. Y de acuerdo al nominalismo, ¿qué podrían decir de acuerdo al convencionalismo o nominalismo? ¿Cómo se podría defender esta definición? ¿Algún otro de ustedes que quiera participar, que no lo haya hecho hasta el momento? ¿Lo puedo leer, lo que puse? Sí. Puse, desde el convencionalismo, al ser las palabras una construcción humana arbitraria, la identidad sexual no estaría determinada por las características biológicas. Sí estaría determinada por el acuerdo de la comunidad. Te lo corregiría y te diría, 2 minutitos, que desde el convencionalismo, esas características biológicas fueron previamente consensuadas y convenidas para poder llegar a esta definición. ¿Sí? Sí. Porque lo que dice el convencionalismo o el nominalismo es, podemos tranquilamente aceptar esta definición, si esto ha sido consensuado, acordado previamente en una determinada comunidad, en un determinado grupo. Entonces, sería perfectamente válida, digamos, o sería una definición a utilizar. Si esto ha sido, porque esto no depende de las características esenciales o de la esencia, depende de este acuerdo de voluntades, que puede modificarse, que puede mutar, como hoy lo dijeron al principio, según la nueva cultura, la nueva sociedad, los nuevos tiempos, los nuevos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué querían? Yo puedo leer lo que puse en convencionalismo, que es bastante parecido a mi compañera. Puse, sostiene que las palabras son un constructor humano y que detrás de las mismas no es necesaria la correlación de una cosa, sino el acuerdo entre los miembros de la comunidad de comunicación. Bien, es perfecto, es esto. O sea, con esto queremos decir que lo que me parece que es importante que quede claro a partir de este ejercicio que estamos haciendo y esto de que ustedes tengan que acudir a crear un argumento.
Si tomamos o creamos un argumento de tipo esencialista, vamos a definir y vamos a defender esta definición en función de que indudablemente vamos a decir que esto responde a características esenciales naturales que hacen que sea y se desarrolle de esta forma. En cambio, si acudimos a una postura nominalista convencionalista, diremos, esta definición es válida porque eso ha sido consensuado, convenido, y admitimos que esto puede recibir modificaciones, mutaciones, esta definición, en función de los distintos tiempos, distintos lugares, distintas culturas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, desde este ejercicio, quiero que quede arraigado, digamos, en nosotros esta idea de que la definición o el vocablo o la palabra que se elige para denominar a una determinada cosa, un determinado objeto, va a tener dos formas distintas. Si bien nos atenemos a una concepción basada en las esencias o en las características esenciales de esa cosa, de ese objeto, de esta definición, en este caso que está puesto como una cosa, como un objeto, responderá a características esenciales y esto responde a una postura esencialista. En cambio, si esto responde a un constructo humano, ¿sí?, a este conjunto de voluntades convenidas para un tiempo y un lugar determinado, estaremos en presencia de una postura convencionalista o nominalista. Y es importante que esto quede claro, porque cuando vean la semana que viene ya la unidad de definición del derecho, nos vamos a encontrar que estas posturas filosóficas que vemos desde el área de la lingüística son tomadas por los juristas, por los doctrinarios del derecho, para definir el derecho, y dan lugar a dos corrientes filosóficas que se han debatido desde el origen de la historia la definición del derecho, como son el ius naturalismo y el ius positivismo, ¿sí? Nada más que eso, no vamos a adentrarnos en eso, pero sí es importante entender en esta instancia de qué estamos hablando cuando volvemos a las esencias, porque lo vamos a recrear todo en la próxima unidad, cuando veamos todo acerca de la definición del derecho, y cómo estas posturas filosóficas se convierten en nuestra área específica en dos posturas que van a hablar y van a lo largo de toda la unidad de cómo definir el derecho en función a esto, ¿sí? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, pasamos a la actividad 4 entonces. Y acá ya nos metemos en el área de los niveles del lenguaje. Me gustaría que alguien pueda, antes digamos, de seguir, que me los pueda ubicar en el programa o en el desarrollo del tema, en qué lugar ubican los niveles de lenguaje, o los lenguajes objetos y metalenguajes. ¿En qué área les parece que estudiamos esto? ¿Alguien escuchó hablar de semiótica? Le iba a preguntar si se refería a la semiótica. Y dentro de la semiótica, ¿en qué área estudiamos el tema de los niveles de lenguaje? ¿Se acuerdan cuáles son las partes de la semiótica? La sintaxis, la semántica y la pragmática. Bien, muy bien, muy bien. Sintaxis, semántica, sí. Lo estaba buscando por eso. La semiótica. Sintaxis, semántica, pragmática, son las tres áreas en las cuales digamos, vemos los distintos aspectos de la semiótica. Hay un área específica en el que se discute acerca del origen de las palabras y estas definiciones que estuvimos viendo recién en la actividad 3, pero también en ese área de la semiótica se habla acerca de los distintos niveles de lenguaje. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? La que tiene que ver con el aspecto del significado. La semántica. Es importante entonces que ustedes a esta altura puedan advertir
que todas las discusiones filosóficas del origen de la palabra, todas estas cuestiones que tienen que ver con los niveles de lenguaje, todo lo que tiene que ver incluso con los ejercicios que vienen el 5 y el 6, las encontramos dentro del área de la semántica. ¿Por qué? Porque ¿qué se discute o qué se estudia en el área de la semántica? Los contenidos concretos. Más que contenidos, ¿qué? La relación de los signos con los objetos. ¿El qué de la palabra? ¿El significado? El significado, exacto, exacto. Entonces, recuerden esto porque la semántica precisamente está poblada de todas estas cuestiones, de todas estas discusiones, porque lo que se analizamos en este área, en este aspecto, es el significado de las palabras, de los términos, de las expresiones. Bien, entonces, yo les leo el párrafo y ustedes, alguien, me dice lo que pudo responder a esta actividad 4. Había que evaluar este párrafo e indicar si era posible encontrar diferentes niveles de lenguaje y en todo caso explicarlos. Y teníamos que en el derecho argentino, el artículo 18 de la Constitución Nacional prescribe que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y está puesto entre comillas y negritas, significa que esto está tomado textual de la ley. Y después tenemos esto que es que según Meyer, la garantía solo ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba. Esto es como quien con su relato incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable sobre un objeto de prueba. No la ampara, en cambio cuando ella misma es objeto de prueba, esto es cuando es objeto investigado, bla, 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 bla. Bien. ¿Qué pueden encontrar? ¿Es posible para ustedes encontrar distintos niveles de lenguaje aquí? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Quién lo puede desarrollar? Profe, si querés yo lo desarrollo. ¿Cómo, perdón? Si querés lo desarrollo, no sé si alguien más. Sí, por favor, sí, por favor. Yo puse que encontré metalenguaje y lenguaje objeto, porque primero, bueno, se está, a ver, para ahora te digo, que lo busco. En este texto, bueno, se pueden encontrar diferentes niveles de lenguaje. Cuando comienza el texto se puede ver claramente que aparece metalenguaje al nombrar o hacer referencia a un artículo. Pero cuando se habla del artículo y aparece se transcribe algo que dice el artículo de la Constitución, es lenguaje objeto. Porque no es que se está cambiando en lo que dice la Constitución. Y después puse que cuando habla Mayer, sería metalenguaje porque habla de unas garantías o de algo que ya existe. Está dando una opinión de algo que ya se encuentra, tipo, no sé cómo decirlo. Perdón, ¿vos querés decir metalenguaje o querés decir que agregarías un nivel más de lenguaje? ¿Cómo? Cuando habla Mayer, ¿estarías agregando un nivel más de lenguaje o te quedarías en un metalenguaje? No, creo que agregaría otro. No Bien, lo... el resto. Bien, me gustaría que algún otro de tus compañeros intervenga. Profe. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puse que en el texto se puede identificar el lenguaje objeto, que sería el artículo 18 de la Constitución, y todo lo demás sería un metalenguaje, ya que está hablando sobre el artículo 18. Bien. Para vos, el lenguaje objeto, ¿cuál sería? Señalado en el... Perdón. Léemelo según lo que señalarías en el párrafo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Correcto, correcto. ¿Se entiende esto? Ese sería el objeto. Bien. ¿Y el resto? Metalenguaje. Bien. Bien. Podemos encontrar un nivel de lenguaje, como dijo su compañera, de un nivel más, cuando se agrega el según Meyer, porque esto significa que alguien está haciendo referencia según Meyer, ¿sí? A ver,
En el derecho argentino, el artículo 18 de la Constitución Nacional prescribe ¿qué? Metalenguaje, ninguna duda. Bien. ¿Sí? Las comillas, en negrito, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Lenguaje objeto, ninguna duda, porque estamos en presencia de la transcripción exacta del artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto era lo que decíamos la semana pasada. Nuestro problema, nuestra dificultad para encontrar el lenguaje objeto es precisamente porque tenemos un objeto abstracto, no lo podemos tocar. Si estuviéramos estudiando un elefante, como decíamos en la clase pasada, ahí en vez de decir nadie puede ser obligado, tendríamos el elefante directamente, ¿sí? Tendríamos la hormiga, sí. Profe, ¿puede ser que haya, lo que yo puse, un metalenguaje descriptivo? Sí, claro, sí, sí. Bien. A eso me voy a referir que no está bien. Entonces, tenemos un metalenguaje porque alguien o algo nos está haciendo referencia al artículo 18. Sí. Tenemos un lenguaje objeto cuando encontramos el texto expreso de la norma. Ojo con esto, encontramos el texto de una sentencia, que es una norma de tipo individual, es lenguaje objeto. Claro. ¿Sí? Sí. Si yo, en vez de tener, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, tuviera una expresión de tipo tal que dice, negrito, a Juan Pérez se lo condena a cumplir una pena de prisión de 8 años, también esto es lenguaje objeto. ¿Sí? Sí. El según Meyer, que es esto de la garantía solo ampara, toda una explicación, está haciendo referencia a otro nivel de lenguaje. Está haciendo referencia a un hablante que está citando a Meyer. Es como yo en este momento, que estoy leyendo un párrafo, que estoy haciendo referencia a otro autor. Entonces, está perfecto que ustedes adviertan que es metalenguaje, y si quieren aún más y más profundo, puedan decir que estamos en presencia de otro nivel de lenguaje. ¿Sí? Bien. ¿Alguna Entonces, duda con esto? Disculpe, ¿Perdón? profe, entonces estaría bien dicho hablar de un primer nivel de lenguaje cuando habla del artículo 18 y del metalenguaje, y cuando habla Meyer, hablar de un segundo nivel, ¿o está mal expresado? Directamente cuando es metalenguaje solo, es metalenguaje. Es Y metalenguaje después solo, ok. empezamos, ahí está, según Meyer, primer nivel, ¿sí? O si hacemos Bien. referencia a otro más, segundo nivel, tercer nivel y así Segundo nivel y sucesivamente. así sucesivamente, ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Qué más quieren agregar acá? Les voy a agregar yo entonces. Porque alguien preguntó recién, ¿esto se trata de un metalenguaje descriptivo? Sí, es metalenguaje descriptivo. Es metalenguaje. A ver, todos los enunciados que se formulan desde la ciencia del derecho, desde los libros, es metalenguaje descriptivo. Y vamos a volver acá a algo que no lo tenemos en el ejercicio, pero sí sirve para que lo repasemos, porque ustedes bien saben que el metalenguaje también puede ser prescriptivo. ¿Sí? Sí. Y el metalenguaje prescriptivo es aquel que, además de referirme a la existencia de una norma, me está imponiendo que me comporte de determinada forma. Sí. ¿Sí? Y recuerdan entonces el ejemplo que vimos la clase pasada cuando decíamos que la existencia de carteles en los comercios donde dice prohibido ingresar si no lleva puesto un tapabocas. Esto me condiciona a que yo adopte una conducta en ese sentido, por lo tanto me está prescribiendo, me está ordenando, me está dirigiendo mi conducta. Sí. Un ejemplo muy, muy común es la existencia de semáforos en las intersecciones de las calles, las avenidas en la ciudad. ¿Sí? Esto no es ni más ni menos que la comunicación de la existencia de una norma que me advierte que ante la luz roja yo tengo que detenerme. Entonces, esto es metalenguaje prescriptivo, ¿sí? Cuando antes teníamos las clases presenciales, a mí me gustaba utilizar mucho unos ejemplos que
antes de que luego sea ley nacional, existían en todas las aulas, y después también, por supuesto, donde estaban los cartelitos de el signo fumar tachado. Entonces esto era prohibido fumar. Esto significaba que ninguno de los que estuviéramos en el aula podíamos fumar, porque había una norma. Eso me estaba dando cuenta, eso me estaba informando acerca de que existía una norma que estaba prohibido fumar. Todas estas transcripciones de normas, a través de carteles, a través de símbolos que me dan cuenta de la existencia de una norma, es metalenguaje prescriptivo. Todo lo que yo digo, todo lo que encontramos en los libros, todo lo que encontramos en la ciencia del derecho acerca de las normas, es metalenguaje descriptivo. ¿Se entiende? Porque con esto caemos en funciones lingüísticas. Cuando a mí se me está transmitiendo información acerca de las normas, es descriptivo. Cuando a mí se me está transmitiendo indicadores de conducta con los cuales yo tengo que adaptar mi conducta a eso, es lenguaje prescriptivo, ¿sí? Es lenguaje prescriptivo. Bien. ¿Quieren preguntar algo más de esto? Avancemos entonces. Las que vienen son fáciles, creo, y a ver quién quiere la designación y connotación de la palabra derecho. ¿Quién quiere participar? Yo tengo una duda con la palabra derecho, porque, bueno, ya sabemos que es una palabra ambigua, entonces no sabía qué denotación ponerle. Bueno, esa era la actividad precisamente, a ver qué se les ocurría. La ambigüedad Por ejemplo, también se... Yo puse ciencia jurídica, pero me enfoqué solamente en un significado de la palabra derecho. ¿Y eso sería designación o connotación? Connotación. ¿Qué les parece al resto? ¿Quién pudo hacer el ejercicio y lo quiere leer? Yo lo hice, pero no lo encuentro. Ahí vuelvo. Voy a buscar la hoja. Búscalo tranquila. A ver, ¿quién más? Yo en designación le Sí, Manuel. fallos, constitución, tribunales. ¿Eso dónde lo pusiste? En designación. ¿Quién más quería hablar? A ver, un momentito. Vamos a aclararlo eso. ¿Quién más quería hablar? Profe. ¿Sí? No sé si alguien más quería hablar, pero no sé. Que yo en la designación puse la designación del término derecho es un sistema de normas entre cuyas consecuencias esté la permisión u obligación de un acto coactivo. Eso lo encontré en la bibliografía, tipo que hablaba de la designación. Bien. No sé si está bien. Pero ¿Y bueno, qué más? Sí, está bien. Y en la connotación no la puse porque pensé que leí denotación, así que escribí otra cosa. Tipo, hablé de la denotación. Así Bien. que no sé qué va en esa. Esto es importante para que ustedes puedan advertir que hay distintas formas de utilizar la palabra. O bien la utilizamos por la designación, que no es ni más ni menos que la definición que encontramos en los diccionarios, por ejemplo. O la definición que podemos inventarnos, por eso no me interesa el contenido semántico que finalmente le dieron, ¿sí? Si yo en este momento les digo a ustedes cuál es la designación de la palabra derecho, a ver, se los digo, ¿quién quiere de ustedes designar la palabra derecho? Cualquiera, lo que se les ocurra, una definición. ¿Cuál sería? Un conjunto de enunciados dentro de un ámbito jurídico podría ser. Por ejemplo, está perfecto. ¿Qué más? Otro que quiera designar la palabra derecho. Obligaciones de una persona en una sociedad, por ejemplo. Por ejemplo, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? Solo imaginación. Conjunto de normas que regulan las conductas de las personas en un lugar y en un tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, con esto quiero que ustedes puedan advertir
que designar es definir de acuerdo a cómo se encuentran las definiciones en los diccionarios. Si ustedes en este momento hablan Google y ponen derecho, ¿qué significa? Pueden leer, pueden copiar, pueden pegar, y está perfecto porque esa es la designación. Incluso si esto apareciera en una actividad práctica, ¿sí? Ustedes pueden copiar, pueden pegar, porque lo que interesa acá es que ustedes interpreten que cuando hablamos de designación, hablamos de definición tal como aparecen en los diccionarios, tal como estamos acostumbrados a definir. En cambio, la connotación son la cantidad de objetos que entran dentro de la palabra. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la clase pasada? Entonces, ¿cuáles serían la cantidad de objetos? Mejor dicho, acá no podemos hablar de objetos porque estamos en presencia de una materia abstracta. ¿Cuáles serían la cantidad de términos que entran dentro de la palabra derecho? ¿Alguien connotó hoy? Sí. O sea que yo lo había hecho al revés, digamos. Porque yo había puesto en connotación ciencia jurídica y en designación había puesto fallos, tribunales, jueces. Ahí está. Vos habías puesto eso, exacto. Fallos, tribunales, abogados, juristas, puede ser perfectamente válido, ¿sí? Una connotación de la palabra derecho. Si yo dijera penal, civil, administrativo, procesal, previsional, laboral, es connotación de la palabra connotación. Derecho. ¿Sí? No es que haya una respuesta, una única respuesta. Podemos agrupar distintos términos, distintas palabras que se relacionen finalmente con la palabra derecho. ¿Se entiende esto? Entonces, designamos y connotamos, porque con esto, en el ámbito de la semántica, que es lo que permanecemos y donde se discute el significado, hacemos que se interprete determinado enunciado, determinada oración, y favorecemos un proceso comunicacional exitoso. Es eso lo que estamos en miras y en lo que estamos estudiando. ¿Sí? Bien. Teníamos el 6, que dice, cite 3 ejemplos de palabras ambiguas y 3 ejemplos de palabras vagas. Bueno, ¿quién quiere arrancar esto? No me parece que fuera complicado, pero tampoco me parecía que era difícil la designación y connotación, y sin embargo les ha traído alguna dificultad. Profe, ¿yo puedo empezar? Bien. Sí, adelante. No Sos sé Valentina, ¿no es cierto? Yo no, soy Morena. Morena, muy bien, Morena, sí, adelante. De palabras vagas, no encontré, o sea, se me ocurrió la palabra cuñado. No sé si estará bien, porque una persona está diciendo algo, no sé, contando algo y dice la palabra cuñado y no sabes si estás hablando de no sé cómo explicarlo, pero como la hermana de tu pareja o la pareja de tu hermana, como que no hay algo ¿Es ambigua o específico. es vaga para vos la palabra? Es vaga. Bien. Bien. ¿Otra palabra vaga? Cosa. La palabra cosa. Me pareció. No sé si estará bien. Entonces, ¿me puedo meter? Yo puse alto, silla, gordo, como palabras vagas. O sea que una persona alta puede ser 1,70 m o 1,90 m, depende con qué se compare. Exacto, reforcemos lo teórico. ¿Cuándo estábamos en presencia de palabras vagas? Cuando no tienen límites concretos, digamos. Bien. Por ¿Y ejemplo, palabras ambiguas? de la mesa que habíamos puesto. Bien. ¿Y palabras ambiguas? Cuando tienen varios significados. Bien. Cuando esa misma palabra es utilizada con 2 o más significados. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Y además esto aclaramos que casi todos los términos y casi todas las palabras terminan resultando vagas o ambiguas, y si no, tenemos la posibilidad que en los futuros se transformen en vagas, que ¿cómo se llamaba?
Textura abierta. Abierta. Textura Textura abierta. abierta. Textura abierta. Bien, bien, bien. Más ejemplos de palabras vagas y ambiguas. ¿Quién quiere leer algunos otros que hayan hecho? Yo puse en ambiguas banco, pendiente y coma. Y en vagas, rico, morocho, alto. Bien, bien, muy bien. También la palabra carta puse en ambigua. Bien, bien. Si quieren poner aún más, si Sí, me quieren, permite. digamos, para despejar dudas, pueden Sí. agregar en qué significado la están utilizando, sobre todo las ambiguas, en qué significado, y entonces para dar el mensaje o para poder, digamos, para poder transmitir de que en definitiva se pueden utilizar con uno o con otro Profe, significado. yo eso lo puse en ambiguas, en la otra no porque, bueno, no lo escribí, pero puse No valía la pena. Está banco correcto. y entre paréntesis tipo de asiento, institución relacionada al dinero, y puse vamos al banco o nos sentemos en el banco. Bien, Y bien. pendiente, bueno, situación que no realizaste y un aro, tipo la decoración de una oreja, y puse, bueno, perdí el pendiente, o si no, me falta realizar un pendiente. Y en la Bien. coma, bueno, signo ortográfico o acto relacionado a la comida. Y puse, bueno, no sé, no, eso no, como que no sé qué poner, o sea, como, coma, no sé, ese no lo hice. Acto de comer. Sí. Verbo. Eso, Pero, perfecto. bueno, eso. Es correcto, está bien, está perfecto. Bien. ¿Alguien más quiere leer sus ejemplos? Yo con su permiso y el de mis compañeros. ¿Interrumpí a alguien? No, No, adelante. Adelante, primero las mujeres. Bueno, gracias. Yo puse en palabras vagas, edad mediana, mujer honesta, precio justo. Y en ambigua, banco, corte, rama. Bien, bien. Perdóname, ¿cuál es tu nombre? Roxana. Bien, Roxana, porque así los voy anotando los que están participando. Bien. ¿Quién más quería... Interrumpo un segundo, ahí Nancy está con la mano levantada en el video, pero porque capaz que no la deja del celular. No, está bien. Espérame que hable el compañero que le cedió la palabra a Roxana, después vamos a vos, Nancy. Era yo, disculpe. Pablo, bueno, sí, bien. Pablo, En bien. palabras ambiguas puse buzo, que puede ser un buzo de vestir o un buzo de buceo. Bicicleta, que puede ser una bicicleta de andar, o nosotros lo utilizamos con un término de dar plazos. Una bicicleta es bicicleteamos a alguien. Lo mismo con milanesa, puede ser una milanesa de comer o una milanesa que también lo usamos en forma de cantidad, de forma vulgar. Para las palabras vagas, utilicé una palabra vulgar como para nuestro lenguaje, la palabra fue boludo, que en los años 60 ese contexto no estaba apropiado y hoy por ahí esa palabra, que es una palabra obscena, está más permitida en un lenguaje. El lenguaje inclusivo me pareció también, que son lenguajes vagos, y después la palabra madre, que puede ser madre, mamá o vieja, como lo utilizamos de forma vulgar, ¿no? No sé si está correcto. Sí, en realidad más que expresiones, lo que se pedía en el ejercicio era que elijan palabras. Palabras por ejemplo, específicas. Exacto, ¿sí? Puede ser madre, sí, tranquilamente es una palabra vaga, porque puede ser que digamos, a veces es cierta palabra o cierto término que se utiliza, por ejemplo, en el ámbito religioso, ¿sí? Entonces, puede, y también puede dar ambigüedad, porque tiene esta de la doble significancia. Nancy, ¿qué querías decirnos? Nancy, ¿nos estás escuchando? Está silenciada. Está silenciada. Hola, sí, estaba hablando sola y estaba escuchando yo misma. Bueno, nada, no encontré la otra hoja, pero bueno, había puesto, es flaco 1,70 m o 1,60 m, o lo que es rubio natural, rubio ceniza. Bueno, y después,
En vagas, bueno, el banco institución, banco de la plaza, y aro aro de arito y el aro de acrobacia. No sé si Bien. está bien. Sí, aro de básquet, sí, Sí, correcto. bueno, Sí, en es este correcto, caso de es correcto. acrobacia. Es correcto. Bien, bien. Gracias. Pasemos a las 7, entonces. Las Y 7. acá entonces nos estamos cambiando dentro del área de la semiótica a un aspecto distinto que ya no es el de la semántica, sino ¿cuál es? De la pragmática. El de la pragmática. En el de la pragmática, lo que se analiza es el uso de esos enunciados. O sea, por eso se habla de que la pragmática analiza el discurso, ¿sí? Ese conjunto de enunciados, de oraciones que expresamos para comunicar. En función de lo que se quiera comunicar o cómo se comunica, empleamos distintas formas. Eso no es ni más ni menos que los usos o funciones del lenguaje. Entonces acá teníamos la posibilidad, sí, de elaborar un enunciado, ya no palabras, un enunciado, una oración, que obedezca a cada una de estas funciones lingüísticas. Bien, arranquemos con la descriptiva. ¿Quién quiere leer algún enunciado? Yo puse el auto es rojo. Bien, bien, bien. ¿Quién más? Sí, Manuel. Yo lo hice en realidad como todo un texto, usando en distintas oraciones cada uno de los usos del lenguaje. Bueno, no hay problema. De ese texto, léeme algún enunciado que esté en función descriptiva. En un libro de cocina, una receta dirá que para hacer una salsa hay que calentar una olla. Perfecto, perfecto. ¿Quién más puede leer la función descriptiva? Yo no sé si está bien, puse la profesora da clase. Bien. ¿Por qué no Algo sabes si está sencillo. bien? ¿Cuál es la duda? ¿Por qué no sabes? ¿Cuál es tu duda? No. Porque no, o sea, vos decís los descriptivos. Bueno, nada, y como descripción que la profesora nos da clase, era una, porque no tengo la hoja a mano, entonces me estoy acordando de todo lo que leí. No importa, está muy bien, mira qué bárbaro. A ver, reforcemos lo teórico. Todos los enunciados que nos dan información acerca de determinadas cosas es función descriptiva del lenguaje, ¿sí? Entonces, todo lo que yo diga, todo lo que yo encuentre, todo lo que yo vea, lea en los distintos medios de comunicación, en el lenguaje cuando me expreso, y todo lo que signifique estar informando acerca de algo, es función descriptiva del lenguaje. Perfecto. Esto que estoy diciendo yo es función descriptiva del lenguaje, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que este tipo de enunciados tienen la característica de que son enunciados que pueden ser susceptibles de verdad o falsedad. Esa es la característica de la función descriptiva. Informan, dan cuenta de distintos estados de la realidad y podemos confrontarlos, podemos decir que son verdaderos o falsos. ¿Sí? Entonces, nos informa. Por eso leemos un diario, leemos las noticias en el celular, en la computadora, nos comunicamos, hablamos, leemos teoría general del derecho en la bibliografía, que es obligatoria en un artículo. Esto es función descriptiva, nos informa acerca de. Entonces, lo encontramos todos los días, todo el tiempo. Estamos reunidos en este momento en la clase de Teoría General del Derecho, siendo las 12:56 horas. Es información, ¿sí? Es función descriptiva del lenguaje. Bien. Pasamos ahora a la prescriptiva. ¿Cuál es la prescriptiva? ¿Qué ejemplos se encontraron de prescriptiva? ¿O Puede ser. qué enunciado? Sí. Puede ser consumir antes del 15 de marzo, por ejemplo, una fecha de caducidad. Sí, exacto, exacto. ¿Qué está? Bien, ¿quién más? Tomo la palabra. Sí. No, dale. No, decir. Dale, More, dale. Puse tendrías que estudiar para el examen. No sé si.
Sí, está bien. Tendrías que estudiar para el examen con ese tono, con ese acento. ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿qué más? Recuéstese en la camilla y abra la boca. Bien, bien. ¿Qué Lo más? impuesto en normas jurídicas, o sea, de lo que se puede hacer y no. Bien. Pero eso no es el enunciado tal cual es. ¿Cuál sería el enunciado? Ponele, a ver, por la calle vemos un cartel y de lo que te debe hacer y no, lo que se debe hacer y no, de lo justo no, nada que ver. Me fui para otro lado. Yo quiero que vos me digas Ahí me o quedé. armes Sí. una oración o un enunciado con un lenguaje prescriptivo. Con un lenguaje prescriptivo. A ver, por ejemplo, a ver, dar la condena a una persona. El enunciado, ¿cuál sería lo prescriptivo? Porque Lo esto, a ver, Sí. no es que yo sea hincha con esto, me No, quiero está bien, para entenderlo. Exacto, porque esto pasa como hablábamos hoy cuando hablábamos del lenguaje técnico y decían el que usa un abogado, el que usa un médico, y no era el enunciado el lenguaje técnico. Esto es lo mismo. Si yo estoy pidiendo un enunciado prescriptivo, necesito la oración, necesito la expresión. Con eso lo interpreto. A ver, el acto que hace uno, por ejemplo, Exacto. el Mira, acto, por ejemplo, o sea, a ver, el acto que, sí. Léeme una oración en lenguaje prescriptivo. Esta expresión mía, ¿qué tipo de función lingüística utiliza? Descriptivo. ¿O no es descriptivo? Yo te digo, léeme. No, es prescriptivo. O sea, al Claro, medio porque me estás diciendo lo que tengo que hacer. O sea, es como un juez que le da una condena a una persona por hacer tal o cual cosa, ¿puede ser? Exacto. O sea, yo te estoy dando una orden que Claro. vos podés cumplirla o no cumplirla, pero mi intención es modificar tu conducta y que finalmente leas un enunciado de tipo descriptivo. Y acá es donde quiero hacer estas diferencias. La característica del enunciado prescriptivo o de la función prescriptiva del lenguaje está centrada en quien emite el mensaje, ¿sí? La intención de quien emite el mensaje es que quien lo reciba produzca un cambio en la conducta, ¿sí? Por eso se asimila a las órdenes, los mandatos religiosos, es una directiva. Algunos lo llaman también función directiva. Es una directiva. Por eso te prescribe qué es lo que te... No importa después que vos lo hagas o no lo hagas. ¿Sí? No importa que lo hagas o no lo hagas. Claro, que yo cambie la actitud. Ya que lo cumplas o no lo cumplas, en el ámbito del orden jurídico, llevará o no llevará una sanción, ¿sí? Nos lleva a otro ámbito. Perfecto. Acá, lo que nos interesa es la función lingüística. Tenemos que advertir, tenemos que darnos cuenta que de acuerdo a cómo nos expresamos o de acuerdo a cómo recibimos los enunciados, hay distintas formas de actuar. Si yo recibo un enunciado que me está dando información acerca de algo, me está informando, me está dando cuenta de determinadas circunstancias, y esto es susceptible de verdad o falsedad, esto significa que yo lo puedo tomar o dejar, y que la intención de quien me manda ese mensaje no es ni más ni menos que darme a conocer determinadas cosas. Sí, Ahora, si es quien manda el mensaje, quien emite en la teoría de la comunicación, quien emite el mensaje, tiene intenciones de provocar cambios en la conducta de quien lo recibe, entonces es una directiva, es una orden, es un mandato, es una función prescriptiva del lenguaje. Perfecto. Y esto interesa fundamentalmente, y por eso no quiero dejarlo pasar, porque después esto trae mucha confusión cuando vamos avanzando, porque esto hace la diferencia del lenguaje que utilizan las normas jurídicas, ¿sí?
Las normas jurídicas son directivas, son prescripciones acerca de lo que tenemos o no tenemos que hacer. Quien las dicta, quien las emite pensando en modificar la conducta de quien la recibe. Entonces, yo no digo que la norma jurídica me informa acerca de, si yo tengo esto de que al que matare le corresponde de 8 a 25 años, está diciendo que si hay un destinatario que mata, irá preso. No me está diciendo que existe en el orden normativo una norma jurídica que refiere determinadas condenas para el que mata, porque esto es descripción. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la idea de que ustedes puedan elaborar estos enunciados descriptivo, prescriptivo, es para que entren en juego estas distintas expresiones sobre las cuales desde la teoría parecen como tontas, sin embargo, cuando las trasladamos al ámbito del derecho, vemos que todos los días, y nuestra base de estudio, van a ser las normas jurídicas, que no es ni más ni menos que todos aquellos enunciados que están redactados en función prescriptiva o directiva del lenguaje. Bien. ¿Sí? Gracias. Entonces, cuando los libros, cuando la ciencia jurídica en general da cuenta o no se informa acerca de la existencia de determinadas normas, esto sí es descripción, eso sí es información. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera leer el ejemplo? ¿Alguien más que quiera leer el ejemplo? Yo no lo hice, pero para ver si lo entiendo me gustaría darle un ejemplo. Bueno, adelante. Usted deberá dar el pronóstico todos los días a las 12. En el noticiero darán el pronóstico todos los días a las 12. Prescriptiva y descriptiva. Perfecto, perfecto, perfecto. Es eso, es eso. Es si lo que se dice tiene intenciones de modificar la conducta o tiene intenciones nada más que de ponerlo en conocimiento. ¿Sí? Entonces, es finito, pero sin embargo se ve claramente y cambia rotundamente la conducta de quien lo recibe. Bien. Les había pedido también un ejemplo de función operativa. ¿Qué se les ocurrió? Una receta de cocina. A ver, por ejemplo. Romper 2 huevos, agregar leche y meter al horno, por decir algo. ¿Y dónde operaría la función operativa? En seguir los pasos de la receta, o estoy confundido, no, porque no entendí bien la definición, así que... No sé, perdón. Adelante. Yo, por ejemplo, que también hice cocina, puse servir la salsa en un plato. A ver, la función operativa se da a partir de la pronunciación de determinadas expresiones o determinadas palabras que hace que opere un cambio en la realidad. Profe. Claro. Como el saludo. No, un sí. fallo. Sí. El saludo también. también. A ver. Sí, ¿quién más estaba hablando? ¿Alguien ahí dijo, profe? Sí. Yo dije, pero no sé si alguien quiere hablar. Sí, vos. Sí. Bueno. ¿Valentina? Yo puse en operativa, se condena a Romina Sánchez a 6 años de prisión, porque le está cambiando la vida en cierto punto, porque ya tiene que ir a prisión. Tiene un cambio. Eso es lo correcto. En el ámbito jurídico. Como se pide un enunciado, no basta con esto de decir el saludo, como lo dijeron recién. Necesitamos el enunciado. Necesitamos la expresión que hace, ¿sí?, que se produzca un cambio en la realidad, que se produzca de estar no saludado a saludado. En el ámbito del derecho, nuestro ámbito, es más fácil encontrar la función operativa porque precisamente se producen determinados cambios de estados procesales. No es lo mismo estar procesado o imputado a ser declarado condenado o a ser declarado incluso absuelto. ¿Sí? Pasamos de estado.
Por eso también, esto lo decíamos con el ejemplo más gráfico que también ustedes encuentran en la bibliografía, es cuando se acude al registro civil y el juez dice, los declaro marido o mujer, entre comillas, ¿sí? Con esta expresión, porque eso es lo que produce el cambio de estado, no el acudir al registro civil, sino la formulación por medio de ciertas palabras que realiza determinado individuo sobre otros que hace que cambie ese estado. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? De la condena. Sobre la diferencia entre la función operativa y prescriptiva, la diferencia yace en el objeto que se quiere cambiar. Por ejemplo, la prescriptiva se quiere cambiar la forma de actuar de un individuo, por decirlo de una manera, mientras que la operativa se quiere hacer un cambio en la realidad. Exacto, exacto. Entonces, un enunciado operativo podría ser, hijo, cerrame la puerta. Yo te diría que más que eso, más que operativo, es prescriptivo, porque no te cambia el estado, porque está hablando de cerrar la puerta. ¿Sí? Claro. No te produce un cambio en tu realidad. Yo Podías puse... hacer... Sí, adelante. Pero me parece que ahora, escuchando... está hablando Manuel, me parece que está muteado, está sin micrófono. Seguí, Bueno. Ahora volvemos a Manuel. Puse una oración, pero me parece que ahora, escuchando todo lo que están diciendo, que está mal, pero bueno. Puse, yo corro 5 kilómetros diarios. Me parece que... ¿A vos qué te parece? ¿Que más que operativa, qué es eso? Vos estás contando a este grupo que corre 5 kilómetros por día. ¿Qué sería? ¿Descriptivo? Exacto. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, la operativa es la pronunciación de determinadas palabras que devienen de alguien, ¿sí? Que hace que efectivamente produzca un cambio en la realidad. Por eso que cualquier saludo tampoco es función operativa. Ahora, si ese saludo hace de que yo me sienta saludado o que el otro se sienta saludado porque yo lo saludé y produce un cambio de no saludado a saludado, entonces habrá función operativa del lenguaje. Y en nuestro ámbito hay mucha función operativa del lenguaje porque el derecho es solemne. Necesitamos de determinadas expresiones solemnes para que se produzcan determinados cambios en la realidad de los individuos. ¿Sí? Lo más gráfico es esto de ser condenado a ser absuelto, de pasar de ser soltero a estar casado, o la sentencia que te declara divorciado, ¿sí? Se producen... Yo había puesto eso, del casado soltero, el cambio de realidad, digamos, de las personas también. Bien, como el ejercicio pide un enunciado, ustedes tienen que escribir la frase, el enunciado. No poner esto de soltero a casado. Los declaro marido y mujer. Los declaro divorciados a partir de la fecha, ¿sí? Esas expresiones, esos enunciados son la función operativa del lenguaje. Yo puse un enunciado que nos va a gustar a todos. A partir de ahora sos abogado. Bueno, muy bien. Ojalá que llegue ese enunciado a nuestras vidas, ¿o no? Es así, exacto, es así. Pasan de ser un estudiante a ser un profesional a ser un abogado. Entonces, hay uso operativo del lenguaje. ¿Se entendió perfectamente? Me alegra, te felicito. Bien. Y finalmente tenían un ejercicio de la expresiva que, es sobre todo para recrearle una de las funciones, no es importante en nuestra disciplina, pero sí pueden leer algunos de los ejemplos que pueden haber citado, hasta incluso este ejemplo que acaba de darnos Pablo, como está entre signos de admiración, es también función expresiva del lenguaje, y acá tendríamos los usos mixtos, ¿sí? Cuando podemos combinar, ¿no? Bien. ¿Quiere leer alguno que puso en función expresiva? A ver. Qué hermoso día, qué ganas de llorar, ¿sí? Hoy me Tengo siento mucho feliz. que estudiar. Qué rica salsa, por ejemplo. Exacto. Bien, finalmente, para terminar, ¿qué tipo de uso o función lingüística adoptan las normas jurídicas entonces? Prescriptiva
Directiva. Descriptivas y normativas puse. ¿Cómo? Yo puse descriptivas o normativas. ¿Qué les parece el resto? Profe, yo puse prescriptivas y que pueden ser permisivas, obligatorias o prohibitivas. Bien. No podemos pensar que después de todo lo que estamos diciendo, que las normas jurídicas sean descriptivas, ¿sí? No podemos pensar, porque precisamente estamos diciendo que las normas jurídicas son enunciados que tratan de modificar la conducta de quien recibe ese enunciado. Entonces, la norma jurídica es siempre prescriptiva o directiva. Nos lo grabamos en la frente, porque esto después se pregunta en los exámenes, se pregunta en el coloquio, y estamos como esta compañera que dice, ¿pueden ser descriptivas o prescriptivas? No, no estamos entendiendo lo que estamos estudiando, porque precisamente lo que estamos diciendo es, la norma jurídica es una directiva. No podemos elegirla, comentarla, decir que es verdadera o falsa. Si nosotros nos hacemos a la idea del enunciado al que matare le corresponden de 8 a 25 años de prisión, ¿sí? Es una orden del que mate le va a corresponder esa orden de prisión, y yo no puedo decir que eso sea verdadero o falso. Yo puedo decir será justo o injusto, es bueno o malo, pero no puedo elegir o no puedo decir que esto sea verdadero o que mañana eso sea falso. Es un imperativo, no puedo predecir verdad o falsedad. Por lo tanto, la conclusión final es que la función lingüística que adoptan las normas jurídicas es la prescriptiva o directiva, porque precisamente son enunciados que tratan de modificar e influenciar en la conducta del receptor. ¿Sí? Grabado a fuego esto. Bien, bien. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta, alguna otra cosa que haya quedado? La 8 decía uso y función. El uso sería, bueno, el prescriptivo y directivo, y yo por función puse legislar, ordenar, aplicar e interpretar. Sí, en realidad los tomamos como si fueran similares usos o funciones lingüísticas, para no ir demasiado finito entre las diferencias del uso y de la función. Bien. Por eso tienen la doble expresión para que ustedes lo puedan desarrollar. Está muy bien aquel que agregó esto del permitido, el obligatorio, el prohibido, porque da determinadas características. No es obligación que aparezca, lo importante es que luego del desarrollo de toda la unidad nos podamos quedar bien en claro con esta idea de que los enunciados que tienen que ver con las normas jurídicas no son enunciados que se puedan predicar verdad o falsedad, sino que son órdenes, son directivas, son mandatos para que, con la intención de que los cumpla quien lo recibe. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Bueno, a partir, hasta las 20 horas yo dejé abierto un foro en el campus para que puedan preguntar si no lo quieren hacer por mensaje individual y que pueda beneficiar a todos. Hoy, después de las 20 horas, yo les voy a subir una actividad práctica evaluativa con la cual va a haber una nota de concepto, no va a haber número, ¿sí? Yo les voy a hacer a lo largo de la semana que viene una devolución, si está bien, si está mal, si tienen que reforzar en algún tipo de bibliografía o demás. Ese trabajo evaluativo va a estar subido hoy después de las 20 horas y van a tener hasta el lunes a las 20 horas para poder realizarlo. Así tienen todo el fin de semana para que estén entretenidos, para que estudien, para que trabajen. La idea es que lo hagan y que respeten los tiempos. Si el trabajo se puede subir hasta las 20, 21 horas del día lunes, que lo respeten, porque el sistema además es bastante perverso. Ustedes lo entregan 2 segundos más tarde y el sistema da cuenta de que se entregó 2 segundos más tarde. Y la característica de este tipo de actividades es para que sean entregados en la forma y en el modo que se indica. Son futuros abogados, así que el tema de los plazos, el tema de los tiempos, es nuestra regla de oro. Empecémosla ya desde el primer día a cumplir, ¿sí? Así que tienen todavía todo el resto de la tarde, si están leyendo algo y tienen alguna duda y quieren consultar, háganlo, pero a partir de que se sube la actividad evaluativa, el foro se cierra y ya no se responden más preguntas, ¿sí? Así que yo creo que con todo esto que estuvimos trabajando les va a servir, les va a ser útil,
Y bueno, la idea va a ser para que ustedes por ahí creen un poco en vez de tener o que copien algún texto y trabajen a partir de eso. Con esto, fundamentalmente con esto que hemos estado trabajando en clase. Así que no les van a quedar dudas o no van a tener demasiadas dificultades. Si quieren preguntar algo más, adelante, y si no, culminamos. Yo te había preguntado por mensaje, que no sé, no llegaste a responder, o no sé, que yo tenía, de la bibliografía tenía el texto de Nino y los 2 tomos de Portela. No sabía si estaba bien, no me faltaba algo. Está perfecto. Para esta unidad de lenguaje vamos a utilizar Introducción al análisis de derecho de Carlos Ninos en su capítulo 5, que es solo la mitad, porque la otra hace más a interpretación, y también le subí el de ensayos, ¿sí?, sobre la teoría general del derecho, porque ahí tienen el desarrollo más completo de toda la unidad, y me pareció que es una bibliografía más accesible para esta primera lectura. Después en cada unidad se van a ir subiendo distintas bibliografías. Sí creo que, no sé si eras vos que lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir, que alguien preguntó, porque hay temas que en esta bibliografía de esta unidad no están incluidos, pero no están incluidos precisamente porque son los que tienen que ver con norma, entonces lo aclaré al principio, que lo vamos a retomar en la unidad de norma jurídica, ¿sí? Yo ahora como que lo eliminé en este contenido para no complicarlos en el desarrollo, pero todo lo que tiene que ver con las prescripciones, la clasificación de las prescripciones y demás, lo vamos a tomar en la unidad de normas. Que si quieren adelantar lectura, lo tienen en Introducción al análisis del derecho de Carlos Nino en la unidad de norma jurídica, ¿sí? Yo creo que eso, no sé si a vos alguien le conteste eso, Sí, pero bueno, eso, bueno, es eso, ¿sí? muchas gracias. Para que quede claro. Y seguramente cuando la semana que viene tengan el desarrollo de la unidad de concepto del derecho con la doctora Claudina Oronesu, ella le va a subir bibliografía con respecto a esa unidad, ¿sí? Profe, disculpe, a ver, ¿yo puedo hablar? Sí. Como yo le dije al principio, venía bastante perdida y estoy atrasada con el trabajo y con la lectura. Yo comencé con lo que es la introducción de Nino y tengo leído el capítulo 1 y 2. Tengo que leer hasta el 5 inclusive para esta primera unidad. No. De Nino, porque no me quedó claro, discúlpeme. No, la unidad del lenguaje, en el libro de Introducción al análisis del derecho de Nino, lo tenés en la unidad número 5. ¿Sí? No tenés que leer la 1 todavía, porque es la que habla de definición. Espérame que ya te estoy dando la unidad número 5 está a partir de la página 245. Claro, ahí está, 245. Pero incluso la unidad número 5 comienza con los problemas de interpretación, que eso es para la unidad de interpretación. Ustedes tienen que retomar y la lectura más adelante cuando empieza o comienza con el tema de las dificultades del lenguaje y de las expresiones del lenguaje. ¿Sí? Ok, sí. Perfecto. Entonces, eso, y además, fíjate que está en el campus subido el libro de ensayos, ¿sí? Que es el Fucsia, que era el libro del titular anterior, el doctor Portela, que ahí tiene, sí, en la unidad 1, todo el desarrollo de toda la unidad de lenguaje. Están por ahí más completos que el Nino, porque Nino en realidad le faltan, se van a encontrar con que algunos temas no están. Ok, gracias. También el que tenga la teoría analítica del doctor Rodríguez, también lo puede utilizar. Simplemente yo le subí estas lecturas porque me parecieron que eran un poquito más accesibles para estos primeros temas. Muchas gracias. El trabajo evaluativo es obligatorio igual para que sea presentado en las mismas condiciones que el resto de los compañeros, ¿sí? ¿Te aclaro esto? Ahí está, perfecto. Sí, bueno, sí, entonces, bien. ¿Alguna otra cosa que quieran que aclaremos? Bueno, les deseo mucha suerte. Cualquier duda, utilicen todavía el foro, el campus, lo que quieran.
yo les voy a estar haciendo después del lunes, ¿sí? En la próxima semana, la devolución de los trabajos, con una nota conceptual para que ya vaya quedando en el registro. Ustedes saben que para presentarse al coloquio necesitan tener al menos aprobados 3 de los trabajos de este tipo, de estas actividades evaluativas, y va a haber por lo menos 5. Así que bueno, esmérense para que salga todo bien y para que por lo menos esta primera actividad esté aprobada y puedan entrar al coloquio sin dificultad. Además, consideren que todo lo que estamos trabajando en estas unidades y en estas actividades evaluativas es lo que después se recrea en el coloquio final. Así que aprovechenlo, háganlo a conciencia, y nos vamos a estar viendo en el desarrollo de la unidad 3, que es la que viene a continuación de la de definición del derecho. Así que bueno, mucha suerte y pónganse a estudiar, porque incluso lo que viene es largo. Nos vemos entonces. Le iba a hacer una consulta. Sí, porque hoy dale. estuvieron trabajando con algo que ya hicieron, y habló de que hoy va a poner un trabajo para que hagamos. ¿Son 2? ¿Es 1? Eso no entendí, porque recién ahora estoy como agarrando, digamos. Ahora estuvimos trabajando en la clase con algo que los compañeros ya tenían hecho, que eso yo no lo tenía. Y hoy habló de que va a subir algo. ¿Vos estás pudiendo entrar al campus? Recién ahora estoy empezando a manejar todo esto. Bueno, bien. Yo subí una actividad práctica al campus que ya les había anunciado el día martes, para que ustedes la realicen y para que pudiéramos trabajar en la clase de hoy, que es lo que estuvimos haciendo hoy. Que no importa si no la hiciste, porque igual te sirve. Ajá. Y lo que se va a subir hoy al campus, después de las 20 horas, es un trabajo evaluativo, y que es obligación que lo presenten, ¿sí? Van a tener tiempo hasta el lunes a las 20, 21 horas para presentarlo. Entonces, sí, entrate ya al campus, fíjate lo que está subido, todo lo que hemos dicho, incluso el recorrido de lectura de la clase que yo di la semana esta y la anterior, cuando hicimos la de presentación, está en ese recorrido de lectura, que es para que los oriente sobre dónde, ¿sí? Dónde leer, y es lo que estuvimos trabajando en la actividad práctica, para tratar de eliminar las dificultades, la mayor cantidad de dificultades posible. Está bien. Utilizar los mensajes y demás, que hasta las 20 horas, incluso hasta el foro, o los mensajes particulares para que puedan consultar. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Suerte. Hasta luego. Muy buena clase, profe. Gracias. Bueno, me alegra que les haya profe, gustado. gracias. Que las hagamos dinámicas. Nos vemos, adiós. Gracias. Nos vemos. Hasta luego a todos.